Bueno, entonces para este ejercicio 2, tomamos primero los periodos fiscales. Ya vimos que son 12 meses del primer periodo fiscal, 12 meses del segundo periodo fiscal y solo 6 meses del último. Porque va a partir de la fecha en que inicia la construcción hasta el cierre fiscal, el primero. En el segundo estuvo durante todo el periodo fiscal la construcción vigente. Y en el tercero la construcción terminó el 31 de marzo. O sea que solo abarcó 6 meses la construcción de ese periodo fiscal. Luego lo que hicimos fue calcular los montos de todos los préstamos para cada uno de los años y verificar que sí estuvieron vigentes durante cada uno de esos años. Calculamos el gasto de interés que cada uno de esos préstamos generó durante cada uno de esos años. Y con eso calculamos las tasas promedio de los préstamos específicos y de los préstamos globales. ¿Cómo calculamos las tasas promedio? Dividiendo el interés, ¿verdad? En el caso específico, solamente era un gasto de interés de 360 entre el patrimonio, perdón, el principal de ese préstamo específico, que era 3 millones. Con los préstamos globales tenemos que dividir los gastos de interés de los dos préstamos sumados, ¿verdad? 1.120.000 más 840, entre los dos préstamos globales sumados, que eran 20 millones, 6 millones y 14 millones. Eso nos da esta tasa promedio. Ya tenemos el gasto total de intereses de cada año, que es el límite que podríamos capitalizar, la tasa de los préstamos específicos, que en este caso solo había uno, y la tasa de los préstamos globales. Lo que sigue es calcular el desembolso promedio. Para el primer año, lo que hay es un desembolso que no sabemos en qué fecha se hizo, pero que se hizo de manera uniforme durante todo el año y al final fueron 2 millones. ¿Verdad? Sumados todos los desembolsos que se hicieron el primer año, fueron 2 millones. Como no sabemos en qué fecha se hizo, tomamos la mitad de esos 2 millones como base para la capitalización. Y entonces decimos, el activo apto es ese desembolso promedio de 1 millón. Préstamos específicos tenemos 3 millones. Perfectamente me alcanza con el préstamo específico para cubrir ese millón. Así que no voy a usar nada de los préstamos globales. Todo va a salir del préstamo específico. Los préstamos específicos que tenemos es de 3 millones. Y los préstamos globales que tenemos son 14 millones más 6 millones. Hay un total de préstamos de 23 millones. De esos, de intereses ya vimos que lo que se había pagado para el préstamo específico son 360 y lo que se pagó para préstamos globales fue 1.120.000 y 840 de intereses. Por lo tanto, el total de intereses, que en este caso es igual para los 3 años, fue 2.320.000. ¿Cuánto voy a capitalizar del financiamiento específico? Voy a tomar ese millón de colones y como no tengo que usar nada de los préstamos globales, ese millón de colones, este millón, que es lo que invertí en promedio en la construcción, lo multiplico por la tasa que me dio de los préstamos específicos. ¿Cuánto tomé de otros préstamos? Nada, no necesité nada de los otros préstamos. El costo de los otros préstamos yo sé que es 9.80, pero no lo usé. ¿Verdad? No lo usé. ¿Por qué no lo usé? Porque alcanzaba con los 3 millones para financiar el promedio de gastos de este año, que fue de 1 millón. Así que lo que voy a capitalizar es los 120.000, ¿verdad? Perdón, aplicado el activo apto. No tomé nada de los préstamos globales, solamente voy a capitalizar 120. ¿Cuál es el límite? 2.320.000, que es el total que tengo en gastos de intereses. ¿Supera el total de costos por préstamos incurridos?
No, ¿verdad? Yo puedo capitalizar. No incumplí el límite. Profe, una pregunta, ¿de dónde salen los 120,000? Yo tomo el 1.000.000 de colones, ¿verdad? Que es el activo apto, el promedio que dijimos, lo que está invertido en la obra, y lo multiplico por el 12%, que es la tasa de interés del préstamo específico, porque me alcanza, ¿verdad? Todo lo puedo tomar del préstamo específico. El préstamo específico es de 3 millones y perfectamente me alcanza para financiar el 1.000.000 que se invirtió en la obra. Y la tasa de 9, Muchas gracias. ¿cuánto sale? Esa no la usé porque no voy a tomar nada de los préstamos globales este año. No voy a tomar nada de los préstamos globales este año. Entonces, para el asiento, ¿verdad? Este primer año, Profe, dígame, en la tabla, el punto 4, en la última que estábamos haciendo, había algo que decía límite. Ese sí no pude ver de dónde lo sacamos. este límite son los 2.320.000, que es el total de gastos de interés, ¿verdad? Es este total de gastos de interés, que es la suma de todos los intereses de todos los créditos, ¿verdad? Los 2.320.000, la suma del 1.120.000 del préstamo C, de los 840 del préstamo B y de los 360 del préstamo A. Ok, profe, gracias. El límite, yo no puedo pasarme de ahí. Y sí, no me paso. Entonces puedo capitalizar los 120. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que de la cuenta puedo sacar los 120. Entonces, en el asiento, yo voy a sacar de la cuenta, ¿verdad? De intereses, vean que la estoy poniendo a la ver. Voy a sacar de la cuenta los 100. ¿Dónde se utilizarían los 30,000? ¿Perdón? En los ingresos financieros de excedentes van los 30,000. Exactamente. Aquí En voy la a... tabla de abajo. ¿A dónde, perdón? Aquí, gracias. Gracias. ¿Verdad? Entonces, en el asiento yo voy a colocar los 30,000, quitándoselo al ingreso por intereses. ¿Verdad? Voy a cerrarlos, voy a decir, no, eso no lo voy a poner como un ingreso por intereses. Voy a quitar los 120,000 del gasto por intereses. Y entonces a la construcción capitalizo 90, que ya no van a aparecer en gasto de intereses ni en ingreso de intereses, sino en obras en construcción. Los pasé del estado de resultado al estado de situación financiera. Y estos 90,000 los voy a colocar como parte de la inversión en la construcción para el otro año. Aquí en la construcción tenía los 2 millones. Ahora voy a poner aquí estos 90,000. En la construcción tengo 2 millones desembolsados más 90,000 de capitalización de intereses. Y hago el segundo año. Del segundo año, el desembolso fue 3.760.000. Quiere decir que cuando termina septiembre, ¿verdad? Cuando termina septiembre, yo tengo en la construcción 5.850.000. Pero cuando termina el año 2015. Esos 5.850.000, los 2.090.000 sí estuvieron ahí desde el principio del año, porque estuvieron ahí todo el año 2015. Todo el año, estaban ahí desde el 1 de octubre del 2014 hasta el 30 de septiembre del 2015. Entonces, ahí estuvieron todo el año. Por eso ese desembolso se va a tomar completo. Pero el otro, como es un desembolso que se hizo de manera frecuente durante el 2015 y no sé en qué fechas, de ese voy a tomar la mitad. Y así tendría el desembolso total
para el segundo año. Y con el segundo año vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primero. Ya sabemos que aquí no cambió, ¿verdad? Esto fue en el 2014. El desembolso es para este segundo año de 3.970. Ya ahora sí no me alcanza con el préstamo específico, porque el préstamo específico era de 3 millones y yo gasté 3.970. Así que hay 970,000 que sacar de los préstamos globales. Esto fue en el 2015. Durante el 2015 seguimos con préstamos específicos de 3 millones porque revisamos que esos préstamos no cambiaron durante los 3 años. En el 2015 y en el 2016 los préstamos estuvieron vigentes los 3 años, ya lo habíamos revisado. Los préstamos globales durante los 3 años tampoco cambiaron, siguen siendo 6 millones del B y siguen siendo 14 millones del C. Entonces, eso tampoco cambió. Siguen siendo 23 millones que hay de préstamos globales y específicos en total. Los intereses tampoco cambiaron, ¿verdad? Los intereses tampoco cambiaron. Nosotros revisamos que los 3 préstamos estuvieron vigentes los 3 años, eso tampoco cambió. Lo que sí es que ya no tenemos excedentes, ¿verdad? Excedentes solo hubo el primer año. Entonces tomo esa inversión, ¿verdad? Ya yo sé que los 3 millones los tengo que sacar a la tasa del préstamo específico y es por un año. Y que el resto, lo que tuve que financiar con otros préstamos, lo tengo que sacar ¿a qué tasa? ¿Verdad? El financiamiento de los otros préstamos tiene que ser a 9.80. Como yo tuve que sacar del préstamo específico de estos 3.970.000, que es el promedio invertido en la obra durante este año, tuve que sacar 3 millones del préstamo específico, 970 salen de los préstamos globales, ¿verdad? Y salen a 9.80 por todo el año, porque ya vimos que la construcción estuvo vigente todo el año. Este año sí tuve que sacar una parte del préstamo específico, 3 millones al 12%, y otra parte de los préstamos globales. 970,000 tuve que sacarlos al 9.80. Y en total, de gastos de préstamos tengo 95,060 más 360 que puedo capitalizar. Y los puedo capitalizar porque no supera el máximo que es, ¿verdad? No supera aquí el máximo que es de 2.320.000. ¿Superan el total de costos por préstamos? No, porque el total de costos por préstamo fue 2.320.000. Y lo que voy a capitalizar son 455,060. Así que en el asiento, Profe, una pregunta. dígame. ¿Cómo fue que sacó los 3.970.000 para el 2015? Los 3 millones, con el promedio, ya se lo pongo otra vez. Los 3.970.000 son 2.090.000 ya estaban ahí, porque eran los 2 millones del año pasado, del 2014, más los 90.000 de intereses. Esos estuvieron todo el año porque estuvieron ahí desde el primer día, ¿verdad? Fue con lo que cerró el año 2014 y con lo que abrió el año 2015.
Ahora, durante el año, aquí es el 2014, ¿verdad? Así abrió en el 2014. El 1 de octubre del 2014 había en la construcción invertidos 2.090.000. 2 millones de desembolsos que se hicieron durante el año y 90.000 de intereses capitalizados en el año 2014. Eso estuvo todo el año, por eso lo tomamos completo. Y el desembolso, según lo que nos dice el ejercicio, en el párrafo segundo dice, al año 2015, el desembolso uniforme fue 3.760.000. ¿Verdad? En el año 2015, aquí, dice, los desembolsos incurridos de manera uniforme para cada uno de los años fiscales terminados al 30 de septiembre fue, en el 2014, 2 millones. Y en el 2015, 3.760.000. Entonces, incluí pero como fue un desembolso del que no tengo fecha, entonces lo voy a promediar. Aquí lo promedié y solo tomé la mitad. Sumado los dos, me da los 3.970.000, que es el desembolso promedio en la construcción para el año terminado el 30 de septiembre del 2015. Gracias, profe. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2016. ¿Verdad? Con el 2016 dije, ¿cuánto se capitalizó durante el 2015? 455.60. Para empezar el año 2015, había invertidos en la construcción los 5.850.000 que ya llevábamos, más los 455 de intereses. Cuando yo empecé el año 2016, ¿verdad? Fiscal 2016, todo ese desembolso estaba ahí y se quedó todo el año, ¿verdad? Desde el 1 de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre del 2016. Y vuelvo a tomar los desembolsos promedio. Aquí me dice que el desembolso promedio fue de 4.324.000. Entonces, tomo otra vez el desembolso promedio. Ese estuvo 6 meses de 12 porque no sé en qué fecha fue. Y entonces va a ser la mitad. 4.320. Ah, bueno, pero aquí hay que ver una cosa, ¿verdad? Aquí este desembolso estuvo durante los meses que correspondan a este periodo fiscal, ¿verdad? Ya dijimos que en el 2016 el periodo no fue de un año completo. ¿Cuánto fue en el periodo fiscal 2017? Eran 6 meses, profe. ¿Perdón? Eran 6 meses. Eran 6 meses. Yo podría, siempre voy a tomar aquí, puedo decir que fueron 3 meses de 6, ¿verdad? Para sacar un promedio. O que fueron 6 meses de 12, pero siempre va a ser, la mitad, ¿verdad? Entonces, lo que tengo de desembolso para este año, pero ya sé que son 6 meses, ¿verdad? Tengo que calcular intereses para 6 meses, porque solo estuvo vigente hasta el 31 de marzo del 2016. Aquí podría poner 3 de 6, porque fueron 3 meses de 6 que estuvo este año. Y en este podría poner 6 de 6, ¿verdad? 6 meses estuvo el desembolso vigente de los 6 meses que duró la construcción. ¿Ah? Bueno, es que ahí no lo acepta. Pero en fin, entonces vean que este es mi desembolso promedio. Ese desembolso promedio es mi capital o mi principal para calcular los intereses. Ese va a ser mi principal para calcular los intereses. Entonces digo, ¿de dónde salieron esos 8.600.467? 3 millones salieron del préstamo específico, porque el préstamo específico todavía está vigente, ¿verdad? 3 millones salieron de ahí. Y todo lo demás tuvo que haber salido de los préstamos globales. Todos los demás, los 5 millones que faltan, salieron de los préstamos globales. Eso significa que 3 millones los voy a hacer al 12% y 5 millones los voy a hacer al 9.80. Cuando calcule los intereses.
¿verdad? No hay tampoco aquí ingreso, pero entonces digo, sí, son 3 millones, ¿verdad? 3 millones tomé del crédito que fue específico que salió al 12%. Pero aquí, cuidado, eso es el interés para un año. Y la construcción no estuvo un año, estuvo 6 meses de 12. ¿No? Ahora, el resto de los 8.467.000 invertidos en la construcción, que no salieron del préstamo específico, son 5.467.000. Ese resto salió de los préstamos globales, que la tasa es 9.80. Pero lo mismo, no estuvo todo el año, estuvo 6 meses de 12. ¿Verdad? Porque la tasa es anual, ese 9.80 es una tasa anual, pero no estuvo la construcción todo el año. Estuvo solo 6 meses de 12. Ay, perdón, ese iba abajo. Esos son la capitalización de intereses para el 2016. Yo aquí sumaría los 180 que salieron del préstamo específico y los 267 que salieron de los otros créditos. Y como el interés, ya vimos que los préstamos estuvieron vigentes todo el año, ese interés total, ese gasto por interés asciende todavía a 2.320.000, porque yo le sigo pagando al banco el préstamo A, el B y el C, y estuvieron durante todo el año. Ya eso lo verificamos. Así que siguen siendo 2.320.000 de gasto de intereses. ¿Puedo sacar 447.000 de esa cuenta? Sí, claro que puedo sacar, ¿verdad? Sí puedo sacar ese monto de la cuenta. Y entonces aquí en el asiento, para el año 2016, yo capitalizo los 447. Bueno, aquí si quiero redondear, 447,886. Sí, ahí, si ya se dieron cuenta,